no tomemos el nombre de Dios en vano. Los 10 mandamientos, y disculpe que no le di una hojita con la clase ni nada, pero sí vamos a estar buscando algunos versículos bíblicos. Y quiero dejar tiempo para si hay preguntas o comentarios. Así que voy a tratar de ser un poco breve en algunas cosas. Los 10 mandamientos, y creo yo que el tercer mandamiento es el más olvidado y el más abusado en esta época. Lamentablemente, esta sociedad lo hace todos los días. Y no solamente que lo hace todos los días, sino que lo hace a cada rato. Pero lo que es peor aún, y que a mí me aterra o me asusta más, es que entre nosotros los cristianos, y me incluyo yo, también sucede con frecuencia y muchas veces sin nosotros darnos cuenta. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que tomamos el nombre de Dios en vano. En primer lugar, el tercer mandamiento se debe entender en su contexto original para entonces nosotros aplicar el principio del mandamiento a nuestra época. Vaya conmigo, por favor, a Éxodo capítulo 20, versículo 7. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Y dice así la palabra del Señor. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Dios le está diciendo a su pueblo escogido de ayer y de hoy que no debemos tomar el nombre de Dios en vano, porque Él no dará por inocente al que violare este mandamiento. Dios es bien claro. Nuestro Señor es bien claro cuando Él dice algo. Y ya nosotros sabemos que los 10 mandamientos, la ley moral de Dios está vigente hoy en día. ¿Okay? Yo sé que en algunas partes dicen, no, los 10 mandamientos y eso era para el pueblo. No, eso es para todas las épocas, los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque es el carácter de Dios y el carácter de Dios no cambia. Hay cosas en el Antiguo Testamento que no nos aplican a nosotros, eso es verdad. Pero todo lo moral sí nos aplica a nosotros y la ley de Dios es moral. Ahora, yo quisiera preguntar, ¿qué significa tomar el nombre de Dios en vano? ¿Qué significa? Que alguien pudiera decir, ¿qué significa tomar el nombre de Dios en vano? Una manera corta, hermana Marlene. Yo creo que una forma de tomar el nombre de Dios en vano es decir, por ejemplo, soy cristiano y vivir de una manera muy diferente a lo que usted está profesando. Correcto. Esa es una forma de tomar el nombre de Dios en vano. Decir que nosotros somos cristianos y no vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios. Otra forma, si alguien pudiera decir otra forma, hermana. Dios te bendiga como un saludo a todos que uno ve. Dios te bendiga cuando Dios lo bendice a todos. Muy buen punto, muy buen punto. El usar el Dios te bendiga, y vamos a hablar precisamente de eso. Eso es una forma de tomar el nombre de Dios en vano. Pero vamos a desglosar eso también. ¿Alguien más? Hermana Estela. Se está platicando con una persona y se dice, te juro, y dicen el nombre de él. Correcto, un juramento ilícito. Esa clase la dimos aquí también, el hermano la dio.
esa clase, ¿ok? De los votos y los juramentos ilícitos, ¿verdad? Lícitos y ilícitos. Otra forma, hermano Ariel. Escuché universal de creyentes e impíos, gracias a Dios. Sí, exactamente. Sí. Dar gracias a Dios cuando realmente ni siquiera profesas de que crees en Él. De hecho, lo Pudiera rechazan. ser. Muchos dicen gracias a Dios y cuando le hablas de Dios lo rechazan. Pudiera ser también. ¿Quién más? El último, para seguir. David. ¿Cuando qué, perdón? En nombre de Dios hacen o cometen atrocidades. Cometen atrocidades. Sí, exactamente. Ahí toman también el nombre de Dios en vano. Muchos piensan que tomar el nombre de Dios en vano se refiere a maldecirlo únicamente, pero es mucho más que eso. Ustedes han dicho alguna forma. Para poder comprender nosotros la gravedad que es tomar el nombre del Señor en vano, debemos verlo primeramente desde una perspectiva bíblica. La naturaleza y los atributos de Dios, la totalidad de su ser y especialmente su gloria se reflejan en su nombre. Vaya conmigo por favor al Salmo 8, Salmo 8, versículo 1. El Salmo 8, versículo 1 dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Me fui muy rápido. Sí, Salmo 8, versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y ahí en ese mismo libro de los Salmos, vaya al 111, 9. Salmo 111, 9. Dice: redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Santo y temible es su nombre. En el Nuevo Testamento, una de las tantas cosas que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó fue a orar. En la oración, Él clama al nombre de Dios y dice que el nombre de Dios sea santificado. Mateo capítulo 6, el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9. Nuestro Señor, que dice en la oración, lo primero que dice: santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. El nombre de Dios debe ser, mis hermanos, tomado o pronunciado de una manera solemne y cuidadosa. Nunca se debe tomar de una manera trivial, descuidada o a la ligera. Pero para esto debemos tener nosotros un conocimiento por lo menos básico de la palabra de Dios. Usted oyó lo que estaba diciendo el hermano Ariel, que hay personas que dicen Dios, 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 pero con sus hechos lo niegan. Claro, ellos están hablando de otro Dios, porque ellos se fabrican un Dios imaginario que no existe en la palabra de Dios, ni existe, solamente existe en sus mentes. ¿Okay? Entonces, para nosotros conocer verdaderamente a Dios, nosotros necesitamos tener un conocimiento por lo menos básico de la palabra de Dios, de quién es Dios verdaderamente. Y el problema que hay hoy, el problema que existe hoy, y lo digo con mucho respeto,
es que en muchos de los hijos de Dios el conocimiento de la persona del Señor es muy superficial. Es muy superficial. Y como consecuencia se violan sus mandamientos una y otra vez, sin pensar, mis hermanos, que todo eso puede acarrear, y de hecho acarrea consecuencias en nosotros sus hijos. Porque a veces pensamos y decimos, no, pero es que yo no sabía esto. No. Hermanos, el Señor nos ha dado su palabra. El Señor nos ha dado maestros en la iglesia para que nosotros aprendamos su palabra. O sea, es mi responsabilidad estar expuesto a la palabra de Dios y es mi responsabilidad tener la palabra de Dios en mis manos y estudiarla. Esa es mi responsabilidad como hijo, ¿verdad? O como hija de Dios. La palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y voy a ir así lento. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fíjense que dice que seamos transformados. ¿Y cómo somos transformados? Por la palabra, ¿verdad? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo nosotros conocemos la voluntad agradable y perfecta de Dios? A través de su palabra. La revelación especial. Está la revelación natural. La revelación natural, no hay excusa para nadie, para ningún ser humano. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Toda criatura sabe que hay un Dios. Todos, los árboles, la creación, el sol, todo. No hay duda de eso. Pero la revelación especial está en su palabra. Y esa la poseen sus hijos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha iluminado ahora a nosotros. Escuchaba yo el testimonio hace poquito de un hermano que me decía que era un ateo completo, pero que el Señor abrió en un culto, abrió el entendimiento y empezó a entender. Es un milagro, la salvación es del Señor, hermano. Y todos nosotros aquí podemos testificar de eso cuando el Señor nos abrió el entendimiento para entender su palabra. Es muy importante que nosotros nos fijemos en la advertencia que se nos da en la segunda parte de este mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano. Miren lo que dice. Vaya a Éxodos capítulo 20, versículo 7. Éxodos capítulo 20, versículo 7. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Dice que no lo dará por inocente al que tomare el nombre de Jehová en vano. Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Sea creyente, sea ateo, porque el juez, mis hermanos, de toda la tierra se ha revelado a través de su palabra, a través de su creación y a través de una conciencia que ha puesto en cada ser humano. Romanos capítulo 1, versículo 20 nos dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa para decir que Dios no se ha revelado. El famoso puritano Thomas Watson cita 12 maneras, y me da mucha alegría porque algunos de ustedes dijeron algunas de esas maneras en que se puede tomar el nombre de Dios en vano. Y él cita 12 maneras, y entre ellos están usar el nombre de Dios irreverentemente, declarar su nombre pero no vivir de acuerdo
a esa profesión, eso también lo dijo una hermana. Adorarlo externamente, pero no en el corazón. Es como que vengo a la iglesia, ¿verdad? O en cualquier parte donde estoy adorando a Dios y verdaderamente no lo estoy haciendo de corazón. Usar mal su palabra, falsificar nuestras promesas y hablar sin cuidado del honor de Dios. Eso decía el puritano Thomas Watson. Una ilustración clara cómo Dios castigaba este pecado lo podemos ver en el libro de Levítico. Vaya a Levíticos capítulo 24, versículos del 10 al 16. Levítico 24, versículos del 10 al 16. Y voy a pedir a un hermano o una hermana que lo lea. En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Solemit, hija de Dibri, y de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan su mano sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y los hijos de Israel hablarán diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemar el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Que muera. Y hermanos, y ese como Dios juzgaba ese pecado. Y las leyes terrenales, lamentablemente las leyes terrenales hoy en día han cambiado mucho. Al punto que blasfemar y maldecir el nombre de Dios es algo normal. Es algo normal hoy en día. Pero si se aplicara la pena de muerte como se aplicaba en las Sagradas Escrituras, o por lo menos que se llevara a la gente a la cárcel por blasfemar el nombre de Dios, hermanos, yo estoy seguro de que no hubieran tantos blasfemos hoy en día. Hoy en día, usted prende las películas. Yo espero, usted es cristiano, ¿verdad? Usted es un hijo, una hija de Dios. Y usted ve una película donde se blasfema el nombre de Dios, eche eso a la basura. Porque nosotros como hijos de Dios no podemos ser partícipes de eso. Hoy en día y maldicen a Dios como si fuera nada. Y nuestros jóvenes, nuestros niños están expuestos a eso. Los enemigos de Dios son nuestros enemigos también. ¿Verdad? Porque ellos están en contra de Dios. Claro, el Señor nos manda a amarlos, pero ellos odian al Señor. El Señor nos manda a amar a los enemigos, ¿verdad? Pero ¿qué están soltando ellos? Veneno y blasfemando el nombre de nuestro Dios. Para ser más específicos, vamos a algunas maneras en que hoy se toma el nombre de Dios en vano. Ustedes ya nombraron algunas. Pero fíjese esta número 1. Una de las formas más comunes de tomar el nombre de Dios en vano es cuando nosotros juramos por Él y no cumplimos los juramentos. Ya esa clase de los juramentos hablamos. Mateo capítulo 5, el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos del 33 al 37 nos dice, nuestro Señor aquí hablando, dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos.
Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Ahora, nuestro Señor no prohíbe aquí los juramentos por Dios o que juremos nosotros por Dios. Lo que Cristo prohíbe aquí es el uso impertinente, profano y descuidado de los juramentos en el habla cotidiana. Eso es lo que prohíbe. Mucha gente malinterpreta este versículo, pero verdaderamente, estos versículos, pero verdaderamente lo que está diciendo era porque ellos tomaban y juraban por cualquier cosa y quebrantaban sus juramentos. Pero que cuando tú digas sí, sí, y cuando vayas a jurar verdaderamente por Dios, es porque tú verdaderamente vas a cumplir ese juramento. Nuestra confesión de fe nos dice en el capítulo 23, párrafo 2, que los hombres solo deben jurar por el nombre de Dios y al hacerlo han de usarlo con todo temor santo y reverencia. Por lo tanto, jurar vana o jurar vana o temera remiente, aquí me equivoqué, por este nombre glorioso y temible, o simplemente jurar por cualquier otra cosa es pecaminoso y debe reprobarse. Sin embargo, en asuntos de peso y de importancia para confirmación de la verdad y para poner fin totalmente a una contienda, la palabra de Dios justifica el juramento. Por eso, cuando una autoridad legítima exija un juramento lícito de tales casos, el juramento debe hacerse. Ustedes saben que cuando las personas son llevadas a juicio, ¿verdad? Ellos en el juicio te llevan una Biblia y tú debes jurar. ¿Okay? Ahora, lo que nos dice la palabra del Señor es que nosotros podemos jurar lícitamente, que sea verdad, que no haya ninguna reserva en nosotros. ¿Okay? Bueno, pudo haber sido así o no pudo haber sido así, no. Si nosotros juramos, debemos jurar sin reservas con nada, que sabemos que esa es toda la verdad. Un ejemplo nos dio nuestro Señor Jesús cuando habló bajo juramento. Vaya otra vez a Mateo capítulo 26 del 63 al 64. Evangelio de Mateo capítulo 26 versículos del 63 al 64. Dice la palabra, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, y ahí estaba nuestro Señor bajo juramento, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces vemos un ejemplo de que el Señor sí hizo un juramento. ¿Okay? Dio su palabra bajo juramento. ¿Cuántos no hay que juran por Dios y lo hacen a la ligera? Yo me acuerdo que cuando yo crecía, era niño, eso se acostumbraba mucho. Y se decía mucho cualquier cosa. Se juraba por la madre, se juraba por el padre y también se juraba por Dios, como si nada. En ese momento, pues vivíamos en ignorancia, sin Dios, ni nada. La palabra del Señor nos dice en Levítico 19:12, nos dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios.
yo Jehová. Profanar el nombre de Dios significa tratar el nombre de Dios sin respeto. Eso significa profanarlo. Otra forma de tomar el nombre de Dios en vano es la costumbre de decir la expresión muy popular, y eso se usa mucho aquí en este país. Oh my God. Ustedes saben que usted está hablando con cualquier persona, hasta hispano. Eso significa, oh my God, significa, ay Dios mío, por todo. Lo dicen. Y lo dicen personas hasta que no son creyentes y creyentes. Y lo usan como si nada. Oh my God, para todo. Y en español también. Y se usa como una muletilla. Usted sabe lo que es una muletilla, ¿verdad? Cuando tú estás hablando, tú siempre dices algo. Eso es una mala costumbre y metes eso. Y metes eso, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, dice amén, amén, amén. Y dicen amén mucho. Bueno, eso es una muletilla cuando están hablando. Como esas, otras. Pero esta es peor, porque si tú dijeras amén, no importa. Pero si tú dices, oh my God, y todo el tiempo es esa expresión, estamos tomando el nombre de Dios en vano. Es a la ligera. Y eso es muy popular, hermanos, aquí en los Estados Unidos. Y hay otra que es peor, que no la voy a decir, ¿verdad? Los que han crecido aquí o llevan mucho tiempo aquí, la saben y empiezan a hablar y maldicen a Dios. Literalmente así. Lo maldicen en inglés, lo dicen mucho. Terrible, terrible. Y cuidado que esté eso en la boca de un cristiano. Y usted lo ve, hermanos, en las calles, en las películas lo dicen. Yo cuando voy a ver una película, se van a reír de mí, pero cuando yo voy a ver una película, normalmente yo empiezo a ver, si es R, ya yo sé que yo no la puedo ver. Yo me acuerdo que los muchachos míos más jovencitos me decían, papá, vimos una película muy buena, pero tú no la puedes ver. Y uno como que, ustedes la pueden ver, pero yo no. Ok, ¿cómo es la película? No, porque es R. Yo trato de verlas las que sean G, las que sean G, las que son de niño o que sean, que yo sepa que no van a tener nada malo. Yo digo, bueno, pero si ustedes son cristianos, entonces si yo no la puedo ver, ustedes tampoco. ¿Verdad? La palabra del Señor dice que no pongamos cosas profanas, ¿verdad? Cosas inmundas delante de nuestros ojos. Eso lo dijo David en un salmo. Y eso pasa mucho aquí, en este país. Yo me acuerdo, por ejemplo, donde yo crecí en Venezuela, no se usaba esa expresión, ¿no? Pero aquí sí se usa y cada vez se usa más. Y es lamentable. La última y la más popular entre el pueblo de Dios es la hermana Francis lo dijo. Y yo sé, hermanos, que no lo hacemos con maldad ni nada de eso. ¿Qué hijo de Dios quiere, verdad, tomar el nombre de Dios en vano? Ninguno de nosotros. Y a veces nos encontramos haciendo cosas que por ignorancia de nosotros, porque nadie nos las ha enseñado. Pero les digo que verdaderamente el Señor hace un tiempo para acá y lo puso muy fuerte en esta semana, a hablar de este tema. Cómo nosotros violamos este mandamiento sin querer hacerlo, pero lo hacemos. Y esa forma es decir el Dios te bendiga cada rato. El Dios te bendiga cada rato, como si fuera una muletilla, y eso es tratar el nombre de Dios en vano, de una forma a la ligera. No estamos, y es verdad que no estamos maldiciendo el nombre de Dios, y yo estoy seguro que ninguno de nosotros, vuelvo y repito, estamos y ni queremos, esa no es nuestra intención, tratar el nombre de Dios así, blasfemar ni nada de eso, pero lo tratamos a la ligera, hermanos, cuando nosotros estamos a cada rato diciendo Dios te bendiga, aquí, aquí, allá. Yo mismo lo hice por años. Escúcheme bien lo que le voy a decir.
Y todavía a veces se me salen, muchas veces, ¿verdad? Porque así crecí, así me enseñaron, de esa manera. Pero el Señor poco a poco me ha ido moldeando y son cositas que le serví al Señor con todo mi corazón y todo, pero hay cositas, ¿cuántos de ustedes saben que vamos creciendo cada día más en el conocimiento del Señor? Y el Señor nos va, ¿qué tenemos que ser nosotros? Humildes. Y si el Señor me muestra algo, pues yo lo voy a corregir rápido, porque yo quiero agradarle a Él, no agradar a la gente. Claro, agradándolo a Él voy a agradar a algunas personas, no a todas. No piense que usted agradando a Dios va a agradar a todo el mundo, no, al contrario, va a desagradar a mucha gente. Pero lo importante es que nosotros agrademos a Dios. Nosotros no podemos temerle más a la gente que a Dios. Debemos temerle a Dios primero. ¿Okay? Y ese temor es un temor reverente, no es terror, sino es un temor reverente de un Padre que nos ama, pero también un Padre que sabe corregirnos cuando nos tiene que corregir. Fíjese una cosa, mi hermano. Dios te bendiga no es un saludo. Eso no es un saludo. Si yo voy a saludar a alguien, ¿verdad? Buenos días, hola, ¿cómo estás? Eso es un saludo. Suena bonito, ¿verdad? Pero no es un saludo. Nosotros no somos más espirituales porque decimos eso, ni somos menos espirituales porque digamos Dios te bendiga. No es así. Lo hemos aprendido así. Muchos de nosotros venimos, ¿verdad?, de otras iglesias y todo eso, y lo hemos aprendido así. Es más, si tú no dices en otras partes, si tú no dices Dios te bendiga, tú no eres cristiano. Y eso no es verdad. Nosotros no encontramos esa expresión entre los cristianos en la palabra de Dios. Encontramos en las cartas paulinas que se dice gracia y paz. Eso sí, lo encontramos, ¿verdad? Así se saluda, así ellos se despiden. Entonces, suena bonito, pero no es verdaderamente un saludo. Ahora, ¿qué estoy diciendo ahora, pastor? Hay que eliminar Dios te bendiga. Completamente no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos como cristianos, hijos de Dios, tenemos que tener conciencia de que el nombre de Dios es santo y que nosotros no podemos violar el tercer mandamiento usando el nombre de Dios a la ligera. Eso es lo que estoy diciendo. Y cuando si yo le voy a decir a alguien, Dios te bendiga, ¿verdad? Yo tengo que pensar, vamos a suponer, se van de viaje los hermanos, oramos juntos, que el Señor los bendiga en su viaje. ¿Está bien? Eso está bien. No estás diciendo algo malo. Pero si yo estoy todo el tiempo diciéndolo, yo estoy tratando el nombre de Dios a la ligera. Yo eso lo siento así y lo veo que es así en muchos de nosotros. A veces ni pensamos lo que estamos diciendo. Lo que quiero que ustedes, hermanos, vean es que el nombre de Dios es santísimo. Los judíos, cuando iban inclusive a pronunciar o a escribir, ellos se lavaban hasta la boca y a veces no lo pronunciaban. Usted se dio cuenta cuando el hermano estaba leyendo en Levítico 24 que dice blasfemó el nombre, ni siquiera ellos pusieron cuál nombre. Blasfemó el nombre. Ya ellos sabían que era el nombre del Señor, que había blasfemado ese hombre. Y ustedes vieron la sentencia. Entonces, ya vamos a hablar de eso. Una falta de reverencia o respeto para el nombre de Dios significa un desprecio a su persona. Entonces, nosotros debemos recordar que como hijos y hijas de Dios, nosotros debemos vivir teniendo la conciencia de que estamos viviendo toda nuestra vida orandeo. Esa es una expresión, a mí me gusta mucho. Ustedes saben, los teólogos de antes, ellos hablaban en latín. Esa es una expresión en latín y significa que estamos viviendo toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios
y para la gloria de Dios. Eso significa corandeo. Cada palabra que nosotros pronunciamos o cada cosa que nosotros hacemos cuenta para Dios. Si usted es un hijo o una hija de Dios, su vida está en las manos de Él. Acuérdese que usted es santo. ¿Qué significa santo? Bueno, lo primero que significa es que usted es apartado. Dios lo sacó de donde usted estaba viviendo, de esa masa del mundo mundana, lo sacó de ahí, lo apartó y lo hizo parte de su pueblo. Lo salvó, lo redimió y lo hizo parte de su pueblo. Y el pueblo de Dios debe ser totalmente diferente. Ustedes saben que la iglesia, sobre todo en este último siglo, hermanos, ha perdido el rumbo. Ha perdido el rumbo. Y a veces, por no estudiar verdaderamente la palabra, y estoy hablando, ¿verdad?, en otras partes donde nosotros vemos eso mucho, porque lo hace tal persona, yo también lo hago. Y así vamos, repitiendo patrones que verdaderamente no son bíblicos. Entonces debemos renovar, como dice la palabra, Romanos capítulo 12, nuestro entendimiento por la palabra. Porque si somos el pueblo de Dios, debemos ir por todo lo que dice la palabra de Dios. Termino con 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. 2 Corintios, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Fíjense, mis hermanos, que este es un juicio para los creyentes. A veces la gente lee esta porción bíblica y piensa, no, eso es para los que no conocen a Dios, para los impíos. No. Este es un versículo para los creyentes, pero es un juicio no para condenación. Tenga eso en mente. No es para condenación. Usted ha sido salvo. El hijo o la hija de Dios jamás será condenado. Pero este juicio sí será para rendir cuentas de todo lo que nosotros hayamos hecho después de haber sido salvos en el cuerpo. Lo que nosotros hagamos aquí cuenta, cada día, cada palabra, cada gesto, esas cosas cuentan para Dios. Y sabemos, mis hermanos, que cometemos errores y todo eso, Dios conoce nuestros corazones. Pero nuestra intención debe ser agradarle a Él en todo. En todo. Vamos a abrir, hermanos, para preguntas, comentarios, que es importante ya a esta hora, todavía tenemos unos cuantos minutos. Sé que hay cosas que no son muy agradables cuando las enseñamos, mis hermanos, pero ¿sabe una cosa? Es mejor enseñar las cosas de Dios como son, que entonces nosotros seguir caminando en ignorancia de muchas cosas que Dios nos revela. Entonces, vamos a abrir, hermana, adelante. Una pregunta con respecto al Dios te bendiga. ¿Sería tomar el nombre de Dios en vano decirle a un no creyente Dios te bendiga? Un momentico, hermana. El Salmo 5:5 Ok. exactamente dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y el 7:11 exactamente dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Además también dice que los escogidos son bendecidos con toda bendición de lo alto. O sea que últimamente también he oído, y a mí me lo han dicho también, Dios te bendiga más si somos bendecidos con toda bendición de lo alto. ¿Qué sucede? Que es nuestro deseo, incluso hasta con nuestros enemigos, porque si Dios nos manda para nuestros enemigos, decíamos que Dios lo bendiga, o sea, que lo salve, que es nuestro deseo. Pero bíblicamente hablando, sabemos, incluso por gracias a Dios por la reforma, que Dios
no aborrece el pecado, pero ama al pecador. No, si el Salmo 5:5 y 7:11 lo está diciendo, que está irado contra el impío todo el tiempo. Y va Hasta que a se mandar al arrepiente. infierno, o sea, a su ira eterna, a todos los que no se arrepientan delante de Él de corazón, porque no es arrepentirnos por algo que hicimos mal, porque eso nos estamos arrepintiendo constantemente. Yo siempre doy testimonio de que la diferencia entre un cristiano y un impío es que los cristianos nos estamos arrepintiendo constantemente, pero el impío también se arrepiente, pero se arrepiente porque no lo descubran, porque algo le salió mal o por X motivos que ahora no me vienen a la mente, pero casi siempre es para beneficio propio. Y yo tengo que dar testimonio, a veces al principio de convertida, yo quería ser agradable al Señor, pero en realidad mis deseos, y es bíblico, dice, pedís y no halláis, no tienes lo que uno busca, pero porque pedimos para nuestro placer. O sea, bendíceme Dios para nuestro beneficio, para que los demás vean que uno es cristiano, para los demás vean que no, para la gloria de Dios. Y Dios se encargará de que los demás vean, que es mi mayor preocupación, que los demás no vean la gloria de Dios. Esa es la verdadera preocupación y el mayor dolor que tengo como cristiana. Sí. Gracias, mi hermana Francis. Gracias. Hermana, la pregunta, que sí. Que si es tomar el nombre del Señor en vano, cuando uno le dice a un no cristiano, Dios te bendiga, o a un impío, a una persona que aún no conoce a Dios o que quizás no la conozca nunca, pero Bueno, hemos hablado de tomar el nombre de Dios a la ligera, tomarlo a la ligera, ¿verdad? Y que se usa mucho el Dios te bendiga en todo el tiempo y a veces hasta solamente por saludar a alguien. En vez de darle un buenos días o lo que sea, se le dice Dios te bendiga, ¿verdad? Y fíjense una cosa, y voy a ir para su pregunta, hermano. No hace mucho, yo vi en las noticias una mujer que salía anunciando su negocio y esto y lo otro, y siempre Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y resulta que esa mujer estaba era lavando dinero del narcotráfico. Y Dios te bendiga, y Dios te bendiga. Entonces, tú te pones a ver, o sea, lo que digo yo es que los impíos hacen eso. Las personas que no tienen a Dios lo hacen. Ahora, yo no veo mal, porque Dios verdaderamente, la gracia general de Dios los ha bendecido. El sol sale para todos, ¿verdad? Dice la palabra, ¿verdad? Para buenos y malos, justos e injustos. Entonces, yo vería eso tal vez como una costumbre. No quiero decir si usted se lo dice de una manera verdaderamente, ¿verdad? Usted está pensando y no tomando el nombre de Dios en vano, yo no lo vería mal. Lo que pasa es que hay gente que Dios te bendiga para todo. Entonces ahí es un asunto también de entre usted y Dios. Sin embargo, la hermana con el texto que ella citó da respuesta a eso. Jehová está airado todos los días con los impíos. Uh-huh. Nosotros en todo caso como creyentes, en vez de decirle que Dios te bendiga a un impío, sabiendo en esta condición que si el Señor viene, si Él se muere en estos momentos, Él va a abrir sus ojos en el infierno, mayormente lo que deberíamos decirle es que Dios tenga misericordia de ti. Porque si la misericordia la necesitamos, si le estás predicando, claro, le estás predicando. No, y no solamente en el salud, porque si vas a coger el nombre de Dios entonces para hacer un tipo de saludo, esas son las cosas que debemos tener en mente. Mi hermano, entre hermanos que conozcamos, que ellos han dado evidencia a nuestros ojos, a nuestro conocimiento, Sí. que son creyentes, no hay ningún problema que aunque te diga, mi hermano, Dios te bendiga, porque es que Dios te está bendiciendo. Dios te ha bendecido en todos los lugares a plenitud, pero a un impío, él necesita a Cristo. Correcto, pero acuérdate de algo, Arnaldo, no te estoy quitando la razón. Lo que estoy diciendo es que tenemos que ver el punto de que si estamos
porque eso es lo que estamos hablando. Ujú. Tomando el nombre de Dios en vano, nosotros estamos pecando haciendo eso. Es lo que está diciendo la hermana. Sí. Si Yo, estamos pecando en al mi hacerlo, opinión, yo creo que a veces somos engañados y sí lo estamos tomando de una manera indirecta, pero sí lo estamos haciendo. ¿ok? ¿Por qué? Por el mismo hecho de que tú sabes lo que él necesita y él Ujú. necesita arrepentirse de sus pecados. De hecho, esa es la primera oración que Dios nos hace para bendecirnos. Y quiero que pongamos en contexto, la mayor bendición es que el Señor, Sea salvo. que seamos salvos, pero si lo Es una decimos, forma de decirle a alguien que Dios te bendiga. O sea, en ese sentido de que Dios tenga la misericordia de bendecirle en la salvación. ahora lo que sí debemos ser más claros y aún hasta decírselo. A la hora Mi de- hermano, que Dios no, te mi cuide. hermano no, O nunca mi le voy a decir amigo, mi hermano a o alguien mi que no amigo, sea exactamente, cristiano. o mi amigo, que Dios te cuide. O que Dios Sí, tenga porque misericordia. esa es otra, que a veces, a veces nos encontramos diciéndole hermanos a personas que no son Que no son hermanos todavía. Ahí está, Exacto. exacto. Yo Es eso un no lo error hago. también. Por eso es que A debemos ver, tener, sí. por eso te digo, debemos ser conscientes en ese Claro, aspecto. Yo en mi persona particularmente me cuido mucho también en decirle a alguien Dios te bendiga, porque es que Dios, aun cuando tiene misericordia, aun del injusto, y lo bendice de alguna manera, porque no es solamente con la salvación, sino que tiene misericordia y le suple lo necesario para el día a día, eso es una forma de bendecir a esa otra persona, aunque no sea cristiana. Claro, o sea, ¿cómo tú justificarías que un impío tenga que llevar a su casa a la mesa? No, lo que pasa es que Sí. ahí podemos Es ver- la Claro, ahora si tú le misericordia dices Dios y te la- bendiga y nunca le predicas el evangelio, No, entonces hay un problema claro, grande. Claro, También hay exacto. una realidad, Gracias a y es Dios, que- no es el caso. En el caso de nosotros, por ejemplo, es una conversación que tuvimos mi esposo y yo, que yo le decía, creo que no deberías decirle Dios te bendiga a cualquiera. No a todo el mundo uno debería Sí. decirle Dios te bendiga. Entonces me decía, pero si yo lo que quiero es que Dios lo bendiga y que lo haga salvo. Y yo le decía, sí, pero esa gente no sabe cuál es tu intención. No sabe cuál es la intención de tu corazón, aunque Dios sí la sabe. Y a tal punto, Sí, es algo que hay que analizar, pero sí, tiene y a tal mucha... punto que hasta los mismos, es que ese saludo se ha hecho un cliché Un y cliché. ha llegado a tal extremo que aún hasta personas que practican religiones paganas, Lo al final dicen. te dice, Dios te bendiga, ay, Lo gracias a Dios. Y sabemos que están 180 grados alejados del verdadero Dios. Entonces, debido también a esa misma frase, yo creo que como creyentes nosotros debemos medir mucho. medir mucho. Por eso mismo, para no tomar o estar en duda de tomar el nombre de Dios en vano o no, mejor salúdalo como tal, o si le predicaste el evangelio, si tuviste la oportunidad de predicarle el evangelio, exactamente, mi hermano, mira, o mi amigo, lo que más te deseo es que Dios te bendiga. Claro, porque le diste la bendición, Es que más bien le predicaste el evangelio. Ujú. es más bien en ese Exacto. sentido que nosotros En lo ese hacemos, sentido sí. los dos. En ese ¿Quiere decir algo? Casi siempre lo decimos. Héctor. Yo considero que si vamos a utilizar el Dios te bendiga, ya está de parte de uno, si lo estás haciendo de corazón, creyendo en Dios. Y no somos quien para decirle a otro, no lo digas. No, porque si yo lo siento y te lo quiero decir y yo creo en Dios, yo lo puedo decir porque yo creo en Dios. Y no lo estoy usando de mala manera. O sea, eso está en cada quien. Entonces, queremos restringir que solo nosotros, o sea, solo el cristiano, o sea, solamente el cristiano es salvo. No hay más nadie en otra religión que sea salvo. Fuera de Cristo no hay más ninguno. O sea, pero no hay nadie en otra religión que sea salvo. No. No. Si cree en Cristo, sí. Aunque Si cree en Cristo, sí. Bueno, yo creo que lo que está diciendo Héctor en otra... Está usando la palabra, disculpa un digo, hermano. Lo que pasa es que está usando la palabra religión. Ah. No. Nosotros... Aclárale que es para hacer esa denominación. aclaración es, todo aquel que está en Cristo puede tener otra denominación, pero otra religión, no, fuera de Cristo no hay salvación. Ahora, tú decirle a un hermano, que sea un hermano, no sé, presbiteriano, otro hermano, no sé, de otra iglesia, que tú sabes que abiertamente cree en el Señor Jesús, tú dices, sí, mi hermano, Dios te bendiga, claro, tú eres hermano igual que yo. Lo que digo yo es, si lo dices como que a la ligera, no, o sea, está en cada quien. Sí. Eso, ese es el punto. El punto A la es... ligera no. Ahora, a la ligera no.
debes estar claro a la hora de saludarlo o de desearle esa bendición, no como saludo, sino como un deseo realmente a que Dios le haga bien a esa persona. A eso sí, ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Pero un ejemplo, Correcto. yo no puedo venir, yo te digo, mira, el 90% de mi familia practica la hechicería. Yo no puedo llegar y decirle, mami, que Dios te bendiga. Porque Dios no la va a bendecir mientras que esté en esa hechicería. Yo lo que pudiera decirle, mi amor, sal de esta hechicería. Por favor, ama a Cristo y que el Señor te bendiga. Claro, se lo digo ¿por qué? Porque le prediqué la verdadera bendición, que necesita botar eso y venir a Cristo. Y la mayor bendición es eso, que ella entienda que necesita a Cristo. Pero volviendo a la pregunta de ella, si ella puede decirle a alguien que usted bendiga, si lo siente, si lo nace, si le nace y lo dice verdadero. Sí, lo que yo entiendo lo que está diciendo Héctor y Marlene, y te entiendo lo que tú dices, hermano. Lo que pasa aquí es que nosotros el punto que estamos hablando es que se ha usado eso como una muletilla o un cliché, como si fuera, porque por ejemplo yo te veo a ti, Dios te bendiga, o sea, es una cosa como decir cualquier otra cosa. Y estamos viendo por la palabra de Dios que el nombre de Dios es santo. Y estamos hablando del tercer mandamiento del decálogo. Entonces, no estamos hablando de que cuándo tú lo vas a decir o cuándo no lo vas a decir. Lo que estamos diciendo es que no es un saludo, que no debemos tomarlo a la ligera y que tenemos que buscarlo, o sea, decirlo cuando lo vamos a decir con mucho cuidado y mucha solemnidad. Ahora, de ahí a quién se lo vas a decir, ese es otro tema. Ese es otro tema. Lo que el Señor puso en mi corazón es eso, que el nombre de Dios no puede ser tomado a la ligera y menos por sus hijos. Ese es el punto. Y también Manuel. 6, la bendición sacerdotal dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciendo, Jehová te bendiga y te guarde. Ahí vemos que al pueblo. A quienes les dijo que bendijeran eran los sacerdotes los que tenían el poder de bendecir al pueblo. Y les dijo de qué forma lo bendecirían. Y nosotros como creyentes dice en la Biblia que somos reyes y sacerdotes. Entonces yo creo que los únicos que pueden bendecir al pueblo son los cristianos que tienen a Dios. Y bien, estoy de acuerdo. Si yo voy a decirle a una persona, Dios te bendiga, y no le predico el evangelio, y la persona está bien perdida en su camino, Dios no lo va a bendecir. Pero los únicos vemos aquí que así en el pueblo de Israel, los únicos que bendecían al pueblo, dijo Dios a Aarón y a sus hijos, que era la tribu de Leví. Así nosotros somos los que somos nacidos de nuevo, los que podemos bendecir a otras personas. Y la forma es Dios te bendiga y Dios te guarde. Hermano, en ese contexto el pueblo era todo creyente. No era todo creyente. Todos no. El pueblo Estaban bajo el pacto, pero no todos eran creyentes. Pero sí, no, y entiendo lo que tú dices. Y aún el pueblo, sí, pero era un pueblo que estaba bajo el pacto de Dios. Pero ahí habían impíos. Había impíos. Escogido. Ahí estaba bien. Pero sin embargo, ahí no decía darle bendiciones a los extranjeros. No estaba hablando de los extranjeros, están hablando de los israelitas. Exacto. Ajá. Sí, muy bien. hay una cosa muy importante que quiero resaltar con respecto a lo que decía el hermano, que a veces no es guiarnos solamente por lo que sintamos o lo que deseemos nosotros, porque a veces lo que sentimos o deseamos decir o hacer no es correcto. Tenemos que ir a la luz de la Escritura para saber qué deseamos sentir o qué queremos decir, para que cuando lo digamos honre a Dios de cualquier manera. El corazón es engañoso. Así es. Más que todas las cosas, exactamente. ¿Alguien más quisiera por acá comentar? Tony. ¿Tony quería? Adelante, Tony. El Señor no bendice a nadie que no son sus hijos. Porque lo que yo entiendo de la gracia común es que Él da sus bendiciones o da su gracia, ¿verdad? Y de Común hecho a lo todo hace. el mundo.
pero no tienen la mayor bendición, ¿verdad? Claro, la gracia salvación. especial es con sus hijos. Por eso, entonces, yo no veo nada malo que tú le digas, sinceramente, a alguien, Dios te bendiga. No veo eso, pues, que está mal. ¿Ok? Hermano. Sin ánimo de de crear más contención, ¿no? Pero yo creo que puedo estar de acuerdo con Tony, con el hermano que mencionaban. Si hay un deseo genuino a manifestar bendición a una persona, creo que eso no debe ser condenado. De hecho, voy más allá y creo que nosotros debemos tener cuidado de no cargar algunas conciencias y decir que es pecado emitir una bendición a un incrédulo porque sea incrédulo. Porque de hecho el mismo Señor nos manda a nosotros que nosotros debemos bendecir a los que nos maldicen. En Mateo capítulo 5. En ese sentido, el hecho de que el Señor tenga, digamos que tenga bajo su juicio a los incrédulos, eso no nos da el derecho a nosotros de arremeter hacia ellos. Claro. Es mi opinión. Creo que podría estar equivocado. Y muy correcto. Y yo creo, perdón, hermano, adelante. Sí, creo que es el orden, ¿sí? Para nosotros. No es prerrogativa nuestra arremeter hacia un incrédulo, digamos que dejándolo. De pronto es un asunto semántico acá, ¿no? Porque cuando nosotros decimos Dios te bendiga, a muchos interpretan como lo hemos visto en la clase. Di lo que es semántico. Es un asunto de palabras, Ajá. sí, del uso de palabras y de las interpretaciones que le damos a las palabras. Cuando nosotros decimos Dios te bendiga, el tomar el nombre del Señor en vano de pronto va un poco más allá. Lo que es el nombre de Dios encierra todo lo que es su carácter. Es como cuando Moisés le preguntó al Señor, si yo voy al pueblo y les digo, el Dios de Abraham, de vuestros padres, me envió a vosotros y ellos me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le diré? El Señor le responde, yo soy, me envió a vosotros. Y esa frase yo soy es bastante amplia, bastante propia como para intentar darnos a nosotros una idea de la infinidad del ser de Dios, del carácter de Dios. Dios es infinito en sus atributos y por medio de esa frase yo soy, Él intenta que nosotros comprendamos su autoexistencia, su soberanía, su inmutabilidad, su todo poder. Entonces cuando nosotros hablamos del nombre de Dios, si tomamos como enseñanza ese pasaje de Moisés, podríamos llegar a entender que tomar el nombre de Dios en vano incluye el no tomar en serio todo lo que es el carácter del Señor. Sí, ahí es donde principalmente nosotros debemos apuntar. Cuando nos quedamos encerrados en el asunto de que podemos decir Dios te bendiga o no, tal vez estamos perdiendo un poquito de vista la importancia del mandamiento. Pero en resumen, yo creo también, como dicen los hermanos, que no está tan mal que nosotros podamos decir Dios te bendiga o el Señor te bendiga y te guarda, independientemente de que sea un incrédulo, porque eso sería una manifestación como de querer desearle el bien. Ya cuando haya oportunidad, pues habrá un espacio para poder brindarle más luz del Evangelio. Pero sí, gracias, hermano José Alberto. Mire, hermano, lo que pasa es que nos vamos al extremo y eso hay que tener cuidado de irnos al extremo y eso no es bueno. Lo que yo, vuelvo y traigo lo que el Señor puso en mi corazón y todo. Yo sé que ya nos hemos pasado de tiempo. No es que es pecado, yo lo dije, no es que es pecado que tú digas Dios te bendiga a alguien. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros como hijos de Dios no debemos decirlo a la ligera o usarlo como si fuera una muletilla. A eso es que yo me refiero. Que nosotros debemos entender, nosotros debemos entender de que nosotros debemos usarlo de una manera reverente. Y cuando yo se lo digo a alguien, decirlo con verdad. Eso es lo que yo estoy diciendo. Pero nunca en ningún momento dije que es pecado decirlo. Lo que estoy diciendo es que si lo decimos, digámoslo de verdad y que no lo usemos como una muletilla como yo a veces veo que muchos lo usan en vez de un saludo
usan Dios te bendiga, y a veces sin pensar muchas veces lo que estamos diciendo. Ese es el punto de lo que estoy diciendo. Hermana. Esto encierra una sola cosa, la sinceridad es cuando lo decimos. Dios te bendiga, no es un hola, ¿cómo estás? Chao, nos vemos. No es. Es una expresión que lleva mucha profundidad y es algo que a un hermano, a un impío, si verdaderamente yo estoy hablando de ese impío, le estoy predicando y le digo que Dios te bendiga, es algo que yo deseo de corazón. Sí. Chao, nos vemos, hola. Exactamente, ese es el punto. Ese es el punto. Y les voy a decir algo. Por ejemplo, yo sé que todos venimos de diferentes países, pero por ejemplo, donde yo crecí en Venezuela, y eso es normal que venga un hijo, un sobrino, un hijo, dije hijo, ¿verdad? Sí, nieto, y venga y te pida la bendición. ¿Ves? Yo tengo mis sobrinas que vienen, mis sobrinos, vienen a mí y me dicen, tío, bendición. Y yo le digo, que Dios te bendiga. Eso es normal y cultural en nosotros. Es más, si tú no lo... Y es un respeto a tu tío o a tu papá o a tu abuelo. Es más, si tú no lo dices, eso es prácticamente un pecado allá. Si tú no se lo dices. Entonces, tenemos que ver eso también. Y nosotros como cristianos, si viene un sobrino, una sobrina, yo decírselo con propiedad, que Dios te bendiga, ¿verdad? Porque sí, deseo eso. Entonces, bueno, son temas bien controversiales. A decir, wow, el pastor siempre trae. Pero son cosas buenas que nos ponen a pensar y